buenas noches. Hoy es 13 de mayo de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En nuestra meditación 58 vamos a ver el punto 4 del compendio, la humanidad de Jesús. Les recuerdo lo que dije en la meditación 55, que este breve repaso de temas que ya hemos visto comprenderá 8 puntos y lo entrelazo con Catecismo y Biblia. En el volumen 34, marzo 1 de 1926. Tú debes saber que antes de encarnarme, mi Padre Celestial vio en sí mismo y en el ímpetu de su amor, no pudiendo contenerlo, sacaba de sí torrentes, mares de amor. En este ímpetu de amor vio a su Hijo, y yo me encontraba en sus mismas llamas de amor, y me ordenó que me encarnara. Yo lo quería, y en un ímpetu de amor, sin dejar a mi Padre ni al Espíritu Santo, sucedió el gran portento de la encarnación. Quedé con mi Padre y al mismo tiempo descendí al seno de mi Madre. La encarnación es un decreto divino de la Sacrosanta Trinidad, que parte del acto único y eterno de Dios, como nos lo enseña nuestro Divino Maestro en el volumen 19, agosto 25 de 1926. Hija mía, toda mi vida fue un solo acto proveniente de aquel acto único del Eterno, que no tiene sucesión de actos. Y si en mi humanidad se vieron poco a poco la sucesión de mis actos, esto es, concebir, nacer, crecer, obrar, caminar, sufrir, morir, en lo interno de mi humanidad, mi divinidad, el Verbo eterno unido a mi alma, formaba un acto solo de toda mi vida. Así que la sucesión de los actos externos que se veían en mi humanidad era la desembocadura del acto único, que desbordando fuera formaba la sucesión de mi vida externa, pero en mi interior, conforme quedé concebido, al mismo tiempo nacía, lloraba, gemía, caminaba, obraba, hablaba, predicaba el Evangelio, instituía los sacramentos, sufría y quedaba crucificado. Así que todo lo que se veía en el exterior de mi humanidad, que sucedía poco a poco, dentro de mí era un solo acto, largo y continuado, y que continúa aún. Así que conforme quedé concebido, partiendo del acto único del Eterno, quedé en acto de concebirme siempre, de nacer siempre, de gemir y llorar siempre. En suma, todo lo que hice quedó en acto, y como acto continuo, porque todo lo que sale de Dios y queda en Dios no sufre mutaciones, ni incremento ni disminución. Hecho el acto, queda con la plenitud de la vida que jamás termina, y que puede dar vida a todos por cuantos la quieran. Así que mi voluntad mantuvo y mantiene todo en acto, toda mi vida, como mantiene en acto la vida del sol, sin hacerlo crecer ni disminuir en su luz, en el calor y en sus efectos.
así como conserva la extensión del cielo con todas las estrellas, sin jamás restringirse o perder aún una sola estrella. Y de tantas otras cosas creadas por mí, así mi supremo querer mantiene la vida a todos los actos de mi humanidad sin perder ni siquiera un respiro. En el volumen 6, octubre 25 de 1904, continuando mi habitual estado, después de haber esperado mucho, ha venido, y apenas lo he visto, le he dicho: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el bendito Jesús ha agregado: el Verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. Y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el Verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Así que si el Verbo no hubiera tomado carne, no habría medio cómo poder unir juntos a Dios y al hombre. En el Catecismo, en el numeral 460, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. San Ireneo 3:19:1. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. San Atanasio 54:3. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino. En el volumen 36, diciembre 25 de 1938. En el descendimiento sobre la tierra, el Verbo tomó la parte actuante, pero siempre concurrentes el Padre y el Espíritu. En el acto en que descendí del cielo, todos se movieron para hacerme cortejo y para darme los honores a mí debidos. Me cortejó el cielo con todas sus estrellas, dándome los honores de mi inmutabilidad y de mi amor que jamás termina. Me cortejó el sol dándome los honores de mi eterna luz. Oh, cómo me alabó bien con la multiplicidad de sus efectos. Puedo decir que, haciéndome cuna con su luz y con su calor, en su mudo lenguaje me decía: tú eres luz y yo te honro, te adoro, te amo con la misma luz con la cual me creaste. Todos me circundaron, el viento, el mar, el pequeño pajarillo, todos y todo, para darme el amor, la gloria con la cual los había creado. ¿Y quién alababa mi imperio? ¿Quién mi inmensidad? ¿Quién mis alegrías infinitas? Las cosas creadas me hacían fiesta, y si yo lloraba, también ellas lloraban, porque mi voluntad, residiendo en ellas, las tenía al día de lo que yo hacía. Y oh, cómo se sentían honradas al hacer lo que hacía su Creador. Además, tuve el cortejo de los ángeles, que no me dejaron nunca solo. Y como todos los tiempos son míos, tuve el cortejo de mi gran pueblo que habría vivido en mi querer, el cual me lo llevaba en sus brazos, y yo me lo sentía palpitante en mi corazón, en mi sangre, en mis pasos. Y con solo sentirme investido por este pueblo, amado con mi misma voluntad, me sentía como correspondido por mi descendimiento del cielo a la tierra. Esto era mi fin primario,
el reordenar el reino de mi voluntad en medio de mis hijos. En el volumen 20, enero 30 de 1927. Mi mamá divina, que debía ser corredentora, no debía ser de semejante de mí. Es más, las 5 gotas de sangre que me dio de su corazón purísimo para formar mi pequeña humanidad salieron de su corazón crucificado. Para nosotros, las penas eran oficios que venimos a cumplir. Por eso todas eran penas voluntarias, no imposición de la frágil naturaleza. En el volumen 20, diciembre 29 de 1926. Hija mía, en cuanto mi humanidad fue concebida, así comencé una nueva creación, para extender el reino de mi voluntad sobre todos los actos que hacía mi humanidad. Todos mis actos que hacía dentro y fuera de mi humanidad estaban animados por una voluntad divina que contenía la potencia creadora. Y por eso mis actos recibían la nueva creación y se convertían en actos de voluntad divina. Y yo extendía en mi interior y en todos mis actos externos su reino. En efecto, ¿quién destruyó y rechazó este reino de mi voluntad en el hombre? Su voluntad humana, que rechazándola de ella no se dejó dominar, animar por la mía, sino que se hizo dominar y animar por la suya, y ahí formó el reino de las miserias, de las pasiones y de las ruinas. Ahora mi humanidad, antes que todo, debía rehacer y volver a llamar a este reino del querer supremo en mí, en mi naturaleza humana, para poderme disponer a formar la redención y así poder dar al género humano los remedios para salvarse. Si no hubiese puesto a salvo en mí este reino, no le hubiese dado sus derechos de dominio, no habría podido formar el bien de la redención. Mi voluntad divina habría sido inexorable en cederme sus bienes si no hubiera tenido primero el derecho de formar su reino en mí, y después, como segundo acto, me cedía los remedios para salvar a las criaturas. Así que mi voluntad suprema se ponía en actitud de acción en todos mis actos. Ella dominaba y triunfante investía con su potencia creadora mis lágrimas y gemidos infantiles, mis suspiros, latidos, pasos, obras, palabras y penas, en suma todo, y conforme los investía, los embellecía con su luz interminable, y formaba la nueva creación de su reino en todos mis actos. Por eso, por cada cosa de más que yo hacía, el fiat divino agrandaba los confines de su reino en mi humanidad. Ahora, si la creación fue llamada de la nada y fue formada sobre la base de mi palabra creadora, que dijo y creó, mandó y todas las cosas tomaron su puesto de orden y de armonía. En cambio, en la creación del reino de mi supremo querer, no se contentó con la nada para formarlo, sino que quiso como garantía de seguridad la base, los fundamentos, los muros y todos los actos y penas de mi humanidad santísima para formar la creación de su reino. Ve entonces cuánto costó este reino de mi querer, con cuánto amor lo desarrollé en mí. Por eso este reino existe. No queda más que hacerlo conocer para hacer salir en campo todos los bienes que contiene. En el volumen 17, diciembre 24 de 1924. Hija mía, el acto
acto de mi nacimiento fue el acto más solemne de toda la creación. Cielo y tierra sentían sumergirse en la más profunda adoración a la vista de mi pequeña humanidad, que tenía como amurallada a mi divinidad. Así que en el acto de mi nacimiento hubo un acto de silencio y de profunda adoración y oración. En el volumen 36, diciembre 8 de 1938. Hija mía bendita, mi santísima humanidad fue la depositaria de mi divina voluntad. No hubo acto, pequeño o grande, hasta el respiro, el movimiento, en el cual mi humanidad, haciéndose velo, no escondiese en todo a mi fiat divino. Es más, yo no habría sabido respirar ni moverme si no lo hubiera encerrado en mí. Así que mi humanidad me sirvió de velo para esconder mi divinidad y el gran prodigio del obrar de mi querer en todos mis actos. Si esto no hubiese sido, ninguno hubiera podido acercarse a mí. Mi majestad, la luz resplandeciente de mi divinidad, los habrían eclipsado y arrojado por tierra, y todos habrían huido de mí. ¿Quién habría osado darme la más pequeña pena? Pero yo amaba a la criatura, y no vine a la tierra para hacer alarde de mi divinidad, sino de mi amor. Y por eso quise esconderme dentro del velo de mi humanidad para hermanarme con el hombre y hacer lo que hacía él, hasta hacerme dar penas inauditas y la misma muerte. Ahora, quien se une con mi humanidad en todos sus actos, en sus penas, con el querer encontrar mi voluntad para hacer la suya, rompe el velo de mi humanidad y encuentra en mis actos el fruto, la vida, los prodigios que ella hizo en mí y recibe como vida suya lo que hice en mí. Y mi humanidad le servirá de ayuda, de guía, le hará de maestra para enseñarle cómo se vive en ella. De modo que yo me tendré en la tierra a mí mismo en la criatura, la que continuará a hacerme de velo para esconder lo que quiere hacer mi voluntad. En el volumen 23, noviembre 13 de 1927. Hija mía, el Verbo divino en mi humanidad estaba como centro de vida en ella. Éramos inseparables el uno y la otra. Pero como mi humanidad tenía sus límites y el Verbo era sin límites, inmenso e infinito, no pude restringir dentro de ella toda la luz interminable del Verbo. Esta luz desbordaba fuera, de modo que sus rayos, desbordando fuera del centro de mi humanidad, salían de mis manos, de mis pies, de la boca, del corazón, de los ojos, de todas las partes de mi humanidad, de modo que todo mi obrar corría en esta luz, que más que rayos solares investía todo y buscaba todos los actos de las criaturas para darles sus actos, a fin de que los actos de ellas, investidos por su luz, tomasen la forma de los suyos y fundidos juntos adquirieran el valor, la belleza de sus actos. Pero ¿cuál no fue el dolor de mi humanidad al ver rechazados por las criaturas en la misma luz del Verbo eterno sus actos e impedirle la transformación que quería hacer en las criaturas? Cada acto suyo rechazado era un dolor, y cada acto de las criaturas
se convertía para mi humanidad en amargura y ofensa. ¿Cómo es duro querer hacer el bien, hacerlo y no encontrar quien reciba este bien? Este dolor dura aún, porque todo lo que hizo mi humanidad en la luz del Verbo eterno existe y existirá siempre. Y siempre está en acto de hacer lo que una vez fue hecho, y está como en acecho esperando que la criatura reciba la transmisión de sus actos, a fin de que uno sea el acto, uno el valor, una la voluntad, uno el amor de las dos partes. Y sólo con reinar mi fiat puede el obrar que yo hice en la redención tener su total cumplimiento. Porque con la luz de él las criaturas se quitarán la venda y harán correr en ellas todo el bien que el Verbo eterno vino a hacer en mi humanidad por amor de las criaturas. En el volumen 12, marzo 18 de 1919. Hija de mi querer, ven a tomar parte en las primeras muertes y en las penas que sufrió mi pequeña humanidad por parte de mi divinidad en el acto de mi concepción. En cuanto fui concebido, concebí junto conmigo todas las almas pasadas, presentes y futuras, como mi propia vida. Y concebí al mismo tiempo las penas y las muertes que por cada una debía sufrir. Debía incorporar todo en mí, almas, penas y muertes, que cada una debía sufrir, para decir al Padre: Padre mío, no verás más a la criatura, sino solo a mí, y en mí encontrarás a todos, y yo daré satisfacción por todos. Cuantas penas quieras te las daré. ¿Quieres que sufra cada una de las muertes de cada uno? Las sufriré. Todo acepto con tal de que dé vida a todos. He aquí por qué se necesitaba un querer y un poder divinos para darme tantas muertes y tantas penas, y un poder y querer divino para hacerme sufrir. Y como en mi querer están en acto todas las almas y todas las cosas, así que no en modo abstracto o intencional, como alguno puede pensar, sino en realidad tenía en mí a todas fundidas conmigo, formaban mi misma vida. En realidad moría por cada uno y sufría las penas de todos. Es verdad que concurría un milagro de mi omnipotencia, el prodigio de mi inmenso querer. Sin mi voluntad, mi humanidad no habría podido encontrar y abrazar a todas las almas, ni habría podido morir tantas veces. Por esto, mi pequeña humanidad, en cuanto fue concebida, comenzó a sufrir alternativamente las penas y las muertes, y todas las almas nadaban en mí como dentro de un vastísimo mar. Formaban miembros de mis miembros, sangre de mi sangre, corazón de mi corazón. ¿Cuántas veces mi mamá, tomando el primer puesto en mi humanidad, sentía mis penas y mis muertes, y por esto moría junto conmigo? Repito lo que nuestro Señor nos enseña en este capítulo. En cuanto fui concebido, concebí junto conmigo todas las almas, pasadas, presentes y futuras, como mi propia vida. Y concebí al mismo tiempo las penas y las muertes que por cada una debía sufrir. Sobre este tema, un sacerdote amigo me dijo lo siguiente: por lo tanto, es importante tener presente que Jesús con su luz ilumina incluso a las almas que yacían en el lugar donde esperaban la redención.
En el volumen 7, mayo 9 de 1907, dice Luisa: porque todos, para entrar en el paraíso de la divinidad, deben pasar primero por el de la humanidad de Cristo. En el volumen 6, diciembre 22 de 1903, hija mía, en la creación yo di al alma mi imagen, en la encarnación di mi divinidad, divinizando a la humanidad. Y en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en la humanidad, en aquel mismo instante se encarnó en la cruz. Así que desde que fui concebido, me concebí unido con la cruz. Y se puede decir que, así como la cruz fue unida conmigo en la encarnación en el seno de mi madre, así la cruz forma otras tantas encarnaciones mías en el seno de las almas. En el volumen 26, mayo 12 de 1929, hija mía, mi humanidad rehizo en sí y sobre sí misma todos los males de la humanidad caída hasta morir, para darle virtud de hacerla resurgir de la muerte a la cual estaba sujeta. He aquí la causa por la que no dejé el reino de mi voluntad divina sobre la tierra, porque faltaba la humanidad del Adán inocente, gloriosa e inmortal, para poder impetrarlo y recibir el gran don de mi fiat. Por eso era necesario que mi humanidad primero debía rehacer la humanidad caída y darle todos los remedios para levantarla. Después, morir y resurgir con las dotes del Adán inocente para poder dar al hombre lo que perdió. No solo eso, sino quise subir al cielo con mi humanidad bella, vestida de luz, como salió de nuestras manos creadoras, para decir al Padre Celestial: Padre mío, mira cómo mi humanidad está rehecha, cómo el reino de nuestra voluntad está al seguro en ella. Soy yo la cabeza de todos, y quien te ruega tiene todos los derechos de pedir y de dar lo que yo poseo. Hija mía, se necesitaba una humanidad inocente, con todas las dotes con las cuales salió de nuestras manos creadoras, para impetrar de nuevo el reino de nuestra voluntad en medio a las criaturas, que hasta entonces faltaba, y yo lo adquirí con mi muerte. Y subí al cielo para cumplir, después de mi primer trabajo, el segundo trabajo mío de impetrar y dar el reino de mi divina voluntad sobre la tierra. Son cerca de 2000 años que esta mi humanidad ruega, y nuestra majestad divina, sintiéndose regurgitar de nuevo, más bien con más intensidad, el amor de la creación que tuvimos al crear al hombre, y sintiéndose raptar y fascinar por la belleza de mi humanidad, ha desbordado fuera de nuevo, y abriendo los cielos, ha hecho llover a torrentes la lluvia de luz de los tantos conocimientos sobre mi fiat, a fin de que como lluvia descienda sobre las almas y con su luz vivifique y sane al querer humano, y transformándolo arroja la raíz de mi voluntad en los corazones, y ahí extiende su reino sobre la tierra. Para venir mi reino a la tierra, primero debía hacerlo conocer, debía hacer saber que quiere venir a reinar. Y yo, como un hermano mayor de la familia humana, estoy haciendo todas las diligencias necesarias en el cielo, junto a la divinidad, para darle una adquisición tan grande.
Por eso era necesario que yo subiera al cielo con mi humanidad glorificada, para poder readquirir de nuevo el reino de mi fiat para mis hermanos e hijos. Repito, con mi humanidad glorificada, para poder readquirir de nuevo el reino de mi fiat para mis hermanos e hijos. Vamos a ver el numeral 648 del Catecismo. La resurrección, obra de la Santísima Trinidad. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad, con su cuerpo, en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor. Continúo con el Catecismo. En el numeral 663. Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Y en el numeral 664. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. En el volumen 21, abril 18 de 1927. Hija mía, con el resucitar, mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de hacer resurgir no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. El pecado había quitado estos derechos de resucitar a las criaturas. Mi humanidad con resucitar los restituyó. Ella encerraba el germen de la resurrección de todos, y en virtud de este germen encerrado en mí, todos tuvieron el bien de poder resucitar de la muerte. Quien hace el primer acto debe tener la virtud de encerrar en sí todos los demás actos que deben hacer las otras criaturas. De modo que en virtud del primer acto, los demás puedan imitarlo y hacer el mismo acto. ¿Cuánto bien no llevó la resurrección de mi humanidad, dando el derecho a todos de resucitar? Para el hombre, porque se había sustraído de mi voluntad, la gloria, felicidad, honores, todo le había quedado malogrado. Había roto el eslabón de unión que, uniéndolo con Dios, le daba los derechos a todos los bienes de su Creador. Y mi humanidad con resucitar enlazó el eslabón de unión, restituyéndole los derechos perdidos, dándole virtud de resucitar. Toda la gloria,
todo el honor es de mi humanidad. Si yo no hubiera resucitado, ninguno podría resucitar. Con el primer acto viene la sucesión de los actos semejantes al primero. Jesús se queda con nosotros en la Eucaristía. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. En Juan 6:53-58. Jesús les dijo: en verdad os digo que, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como me envió mi Padre, vivo, y vivo yo por mi Padre. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Decía el Papa Benedicto XVI: la Eucaristía nos transforma en aquel que recibimos, que es todo amor. Voy a terminar esta meditación con este importante capítulo. Es del volumen 32, septiembre 10 de 1933. Nuestro Señor desembolsa el precio para comprar su divina voluntad para darla a las criaturas. Hija bendita de mi voluntad, no hay que tener dudas. Es más que cierto que mi querer tendrá su reino en medio a las criaturas, como fue cierto mi descendimiento del cielo a la tierra. Yo, haciéndola de rey, debía constituir el reino a mi fiat, el cual el hombre había rechazado. Por eso mi divinidad, unida a mi humanidad, descendía del cielo para comprar mi divina voluntad para las criaturas. Cada acto que hacía era un adelanto del precio que se requería y que daba a la divina majestad para volver a comprar lo que el hombre había rechazado y perdido. Así que cada acto mío, pena, lágrima y la misma muerte de cruz, no fue otra cosa que desembolsar la suma necesaria para comprar mi voluntad divina y darla a las criaturas. Así que, si la compra fue hecha, pagado el precio, la divinidad aceptó y fue concluido el pago con el sacrificio de mi vida. ¿Cómo no debe venir su reino? Tú debes saber que conforme mi humanidad obraba, sufría, oraba, así mi fiat divino descendía en lo bajo de mis actos humanos y formaba su reino. Y como yo era la cabeza, el hermano mayor de todas las generaciones humanas, el reino pasaba a mis miembros, a mis hermanos menores. Pero primero era necesaria la redención, porque ésta debía servir para labrar el terreno de las voluntades humanas, para purificarlas, prepararlas, embellecerlas y hacerles conocer cuánto le ha costado a este hombre y Dios la compra que ha hecho de esta voluntad divina para darla a las criaturas, a fin de que puedan recibir la gracia de poder recibir el gran don de ser dominadas por mi voluntad. Si no hubiera estado primero la redención, faltaría el desembolso del precio y el acto preparatorio para un bien tan grande. Es más, te digo que la divinidad, antes de que yo descendiera,
había decretado la redención y el reino de mi voluntad, debiendo servir la una al desembolso de la otra, porque siendo ella divina y de valor infinito, se necesitaba un hombre Dios que pudiese pagar y adquirir un querer divino para darlo de nuevo a quien lo había perdido. Y si esto no fuese, no me habría movido del cielo para venir solo a redimir. Sobre todo, que me interesaba más el restituir los derechos a nuestra voluntad ofendida y rechazada que la misma redención. Y además, no habría actuado como Dios si ponía a salvo a mis criaturas y mi voluntad la hacía a un lado, no dándole los derechos debidos y de restituirle su reino en medio a las criaturas. En nuestra próxima meditación veremos el punto 5 del compendio: voluntad humana, voluntad divina. En la voluntad de Dios siempre.